Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédanos en paz. Nomine Christi. Amén. Levantado puertas vuestros umbrales, levantaos puerticos antiguos, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. Levantaos puerticos antiguos, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después, Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, no vaticinies contra la casa de Isaac. Por eso, dice el Señor, tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada, tu suelo será repartido con la cuerda, tú mismo morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra de Dios. Los juicios del Señor son la verdad. Los juicios del Señor son la verdad. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero y da sabiduría al simple. Los juicios del Señor son la verdad. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Los juicios del Señor son la verdad. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los juicios del Señor son la verdad. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Los juicios del Señor son la verdad.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Después de haber expulsado a los dos, a los demonios de dos posesos, Jesús, y que las personas de la región le pidieron a Jesús que se fuese. Nuestro Señor Jesucristo sube a la barca, atraviesa el lago y regresa a Cafarnaúm. Él había hecho de Cafarnaúm su residencia, por eso dice, y regresó a su ciudad. Esa ciudad no es Nazaret, sino Cafarnaúm. Y en ese momento allí le presentan a un paralítico. San Mateo más sintético, San Marcos da más detalles, y él describe San Marcos que para presentarle al paralítico, los hombres, encontrando la casa llena de gente, tuvieron que subirse hasta la terraza y en la terraza abrir un agujero en el techo. Imagínense lo suficientemente grande el agujero para poder hacer descender en una camilla a un paralítico. Por lo tanto, no era un agujerito, sino un agujerazo. Y claro, ¿por qué se lo presentaban? Lo presentaban porque quería que nuestro Señor lo curase, lo sanase. Y entonces hacen de todo para que llegue acerca de nuestro Señor. Eso demuestra una fe. Incluso las dificultades hicieron crecer el deseo, que les hicieron crecer la fe. Y entonces le presentan, bajan con unas cuerdas la camilla donde estaba el paralítico y le cae a Jesús delante. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Por qué se lo dice? Porque dice así antes: al ver la fe de estos hombres, o sea, al ver la fe de ¿quiénes? La fe de los hombres que transportaban a nuestro Señor. Y claro, también la fe del paralítico, porque si la fe del paralítico
sin que el paralítico estuviese arrepentido, nuestro Señor no podía perdonar los pecados. El arrepentimiento es necesario para perdonar los pecados. No es un capricho que la Iglesia pone para la confesión, sino que es una cosa esencial. Ustedes imagínense dos amigos que se pelean y que después uno le pide perdón al otro, un amigo ofende a otro amigo y el ofensor pide perdón al ofendido. Y el ofendido le pregunta, ¿pero estás arrepentido? O sea, ¿tienes dolor de haberlo hecho y propósito de no hacerlo más? Y la persona, el ofensor, dijese, no estoy arrepentido. Por más que el ofendido quisiera perdonarle, por más que desee perdonarle de todo corazón, no puede perdonarle, no puede, porque le falta una condición básica, que la persona esté dolida de haberlo hecho. Porque si se está pidiendo perdón sin estar dolido, es un teatro. O lo está haciendo por un interés mezquino, pero no está arrepentido de haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo, al amigo. Y así lo mismo, una persona que se arrodilla en el confesionario sin estar arrepentida, o sea, sin estar con dolor de haber pecado y sin el propósito de no hacerlo más, no puede ser perdonado. No porque el confesor no quiera, sino porque la persona no quiere ser perdonada, porque la persona no está arrepentida. Eso es esencial. Fíjense que el demonio también se podría arrodillar y decir todos los pecados, pero no está arrepentido. Por eso la Iglesia pone como condición esencial para el perdón de los pecados el arrepentimiento. Este dolor no quiere decir que sea un dolor sensible, no es que tenemos que llorar. Es lo que la Iglesia llama de un dolor intelectual, o sea, la persona comprende que el mayor mal que podría haber hecho es el pecado, lo comprende y dentro de sí dice, con el entendimiento y con la voluntad, eso no lo debería haber hecho, si yo pudiese cancelaba eso de mi vida. Bueno, si la persona no tiene eso, no está arrepentida. Y después, el siguiente aspecto es el propósito de enmienda, o sea, yo me propongo aquí y ahora, a partir de ahora, no ofender más a Jesús en ese punto. Si ese es necesario para los pecados mortales. Para el pecado venial es al menos lo mínimo indispensable que una persona tiene que tener, es el propósito de al menos disminuir el número. Entonces, si me enfado 10 veces por día, si pierdo la paciencia 10 veces por día, bueno, pues al menos intentaré disminuir el número. Eso es lo mínimo que hay que hacer en el caso del pecado venial. Entonces, y eso es, como decíamos antes, necesario para el perdón de los pecados. ¿Qué pasa si yo me confieso y no tengo ese arrepentimiento? Bueno, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que yo lo haya hecho conscientemente, o sea, conscientemente sé que no estoy arrepentido, sé que esa confesión no es válida y sin embargo me confieso. Bueno, en ese caso estoy haciendo un sacrilegio, o sea, un pecado horrible, una ofensa a Jesús horrible. Sin embargo, si yo no soy consciente porque no me preparé bien, no es que me preparé mal, simplemente no me preparé bien o lo hice todo muy rápido, queriendo hacerlo de buena voluntad, pero me preparé mal, así un poco mal, bueno, pues entonces será naturalmente un pecado venial y si no hay arrepentimiento ninguno, bueno, pues la confesión no fue sacrílega, pero sí fue inválida. Quiere decir que yo tendría que confesarme de nuevo y decir, Padre, maté a mi madre, hice esto, bueno, porque la confesión habría sido inválida. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo
la gracia de tener dolor de los pecados, de tener un verdadero propósito de enmienda. ¿Cómo yo alimento, y eso se me estaba olvidando decirlo, cómo alimento el dolor de los pecados, cómo hago crecer en mí el propósito de enmienda? Haciendo 3 viajes. El primer viaje al Calvario y contemplar allí a nuestro Señor Jesucristo muerto y muerto por mis pecados. Y poder contemplarlo con los ojos de la imaginación y meditar en todos los sufrimientos que Él pasó por mí. El segundo viaje que tenemos que hacer es al cielo, lo que hemos perdido por un pecado mortal. Y allí contemplar a Jesús, a María, a los santos, a los coros de los ángeles que cantan, a la liturgia celestial, ¿no? Al Cordero inmolado. Y después, el tercer viaje que tenemos que hacer, ¿cuál es? Bajar con los ojos de la imaginación al infierno. Y allí ver los tormentos que por justicia Dios nos debería imponer por nuestros pecados. Contemplar el fuego, las llamas, la oscuridad, las tinieblas, el humo, el mal olor pestilente. Nunca podremos imaginar, por más que imaginemos, siempre nos quedaremos cortos, tanto en el infierno como en el cielo. Tanto en la tristeza, el dolor, el odio que hay en el infierno, como la alegría, el amor, la felicidad que hay en el cielo. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a prepararnos siempre bien a la confesión para tener un dolor de los pecados, un propósito de enmienda firme y que nunca hagamos una mala confesión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todo
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exsulexi diebem, a te suspiramus, clementes semprentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pio, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udi